crear una empresa de la nada y ser capaces de llegar hasta aquí, pues no es sencillo. Correcto, al final tienes que ser bueno en cada una de las etapas. Porque si eres uno más, evidentemente vas a durar 2 días. Un poco el ejemplo de cómo una buena idea materializada bien no tiene éxito. Como muchos ya sabéis, llevo 57 episodios sentado en esta mesa. Semana tras semana me reúno con empresarios y emprendedores que vienen a contarme su historia, su innovación y cómo con ella pretenden cambiar, aunque sea un poquito, la forma en que vivimos. A menudo les doy mi punto de vista sobre el producto, sobre el diseño, su funcionalidad. Y no os voy a mentir, más de una vez fuera de cámaras también nos hemos liado a destripar el invento en cuestión para ver si se nos ocurría cómo poderlo mejorar. También sabéis que a veces se me escapa mencionar algún proyecto interesante en el que estamos trabajando en IMAS, alguna tecnología que estamos desarrollando o alguna dificultad técnica que hemos conseguido resolver. Y estoy convencido de que más de uno viendo estos capítulos habrá pensado: vale, este tío siempre nos habla de proyectos, pero ¿de qué va exactamente su empresa? Pues hoy no vengo a presentar a ningún invitado. Hoy vengo a contaros una historia que empezó hace 20 años con un grupo de ingenieros que os diría que tenían más ilusión que clientes y que con el tiempo ha llegado a convertirse en una referencia a nivel español en ingeniería, en diseño de nuevos productos, automatización, robótica, inteligencia artificial o prototipado. Hoy toca hablar de IMAS, de cómo 5 socios, Óscar, Quim, Miguel Ángel, Jaume y un servidor, levantamos una empresa desde Montcada y Reixac en una época en la que la palabra startup aún no estaba demasiado de moda. De cómo hemos superado crisis, desarrollado cientos de proyectos, hemos creado spin-offs como Tecnorobot o Proton Go o más recientemente Fabriker. Pero sobre todo de cómo hemos aprendido a convivir y a crecer juntos, como socios, como jefes y, como no, como amigos. Así que este episodio es especial para nosotros, es una charla para compartir cómo se construye una empresa desde cero, las cagadas que cometimos, los momentos de gloria y también cómo intentamos liderar una empresa de ingeniería en un mundo donde la IA y la automatización están cambiando todas las reglas del juego. Así que Óscar, Quim, Miguel Ángel y Jaume, bienvenidos a Toque de Ingenio. Muchas gracias. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo lo lleváis? Bien. De momento no he mentido en nada, ¿no? Hasta No. aquí... No, está barato. Hasta que es verdad, ¿no? Llevamos 20 años, justo para los que no lo sepáis, la idea de crear este podcast era una celebración de ese 20 aniversario, que pensábamos cómo poderle dar un poco de relevancia a todo lo que habíamos desarrollado durante estos años y se nos ocurrió hablar con algunos clientes y que nos explicaran pues, cómo había ido su proyecto, ¿no? Desde cuando se pusieron en contacto con nosotros, cómo iba evolucionando, qué retos se habían encontrado y a raíz de esos pequeños contactos con clientes, bueno, pues muchos de vosotros nos dijisteis: oye, yo conozco a alguien que tiene un proyecto también interesante que explicar, y a partir de ahí, pues bueno, decíamos 57 episodios, más de un año, aquí sentado hablando con emprendedores de prácticamente toda España. Y dentro de esos emprendedores, pues también nos encontramos nosotros, que hace 20 años decidimos crear esa empresa. Entonces, lo primero que me gustaría preguntaros, así un poco charla, debate a todos, es si nos imaginábamos que después de 20 años, en aquel momento cuando decidimos crear esta empresa, pensábamos que podríamos estar en el punto en el que estamos ahora. Muy difícil, ¿no? O sea, pensar hace 20 años que llegaríamos a donde estamos ahora, realmente creo que ninguno de nosotros lo imaginaba. Teníamos la ilusión y teníamos la energía para poder hacerlo, pero realmente ha sido un camino muy largo. 20 años da para muchas cosas. Bueno, yo sí que me lo imaginaba, ¿eh? Tú sí, ¿no? ¿Tú te veías aquí? Sí. ¿Tú también? Yo ¿Os siempre, veíais bien ahí? yo siempre he sido el más realista de los... Por de eso los- lo pusimos de CEO. Hay que comprar yates, Ferrari y tal. Óscar, ponnos la caixa. Pon límites, tú pon límites aquí. Correcto. Sí, Miguel Ángel, ¿tú te imaginabas este punto? Yo tenía la confianza de que teníamos capacidad para hacer algo bien, duradero. Esto no fue producto de una borrachera y vamos a hacer qué. O sea, fue algo que se maduró, que todos planteamos nuestras inquietudes en esas comidas, en las facultades de arquitectura Y de mates. y de mates y de tal.
Y yo estaba convencido de que íbamos a hacer algo. Que íbamos a tener a 90 trabajadores, pues a lo mejor no. Pero que podíamos hacer algo bien. Cosas interesantes, ¿no? En el sector. Sí. Sí, pero ¿cuánto tiempo estuvimos madurándolo? Yo creo que un año. Quizás un año, ¿no? O un poco más, igual, ¿eh? Quizá, sí. Hasta que dimos el salto, pero de darle forma poco a poco. Y nos ¿Cómo, íbamos- cómo recuerdas tú aquellos momentos? Bueno, que estábamos todos trabajando juntos, codo a codo, y veías que ya no solo donde estábamos nosotros en la ingeniería aquella, el centro tecnológico, vaya, sino que realmente la competencia que había o empresas en aquel entonces que dieran servicio llaves en mano desde ya sea una automatización o el diseño de un producto, desde las fases primeras iniciales de benchmarking, definición de especificaciones, hasta que el producto realmente está en el mercado, no existían. O sea, realmente había muchas empresas que lo decían, pero subcontrataban una parte y realmente dijimos, hostia, es que tiene que haber, porque realmente se pierde mucha información cuando vas saltando a una empresa que te hace el estudio de mercado, luego otra que te hace el diseño y la ingeniería, otro que te lo fabrica, otro que te lo ensambla, se va perdiendo un valor a ese proyecto o a ese producto en sí, que el hecho de que realmente en una misma empresa te lo hagan todo, eso no existía. Y esa era la... Hostia, ¿cómo lo hacemos? Porque, claro, era muy ambicioso la idea. Era muy ambicioso y en aquel entonces éramos 4, porque Jaume llegó un poco más tarde, pero en aquel momento éramos nosotros 4, que tampoco... A ver, al 4 final- chavales. Al final yo tenía 25 años recién cumplidos cuando me metí en esta historia. Sí, además, sobre todo yo creo que es difícil de entender o partir de que los 4 somos ingenieros, diseñador, en este caso, y ninguno tiene una base de empresarial, estudios de económicas, ninguno tiene su experiencia de gestión, y entonces los 4 éramos muy técnicos, y ahí sí que, igual que he dicho antes que tenía claro, sí que era mi pequeña duda de cómo íbamos a gestionar. Pero sí que es verdad Gestionar que la parte financiera. financiera y esa gestión de un poco todo, ¿no? Sí, el hacer crecer una empresa... Ese hay que CEO, saber. ese gestor de inquietudes, quién toma la decisión sobre inversiones, sobre bancos, sobre alguien tenía que dar el paso, y en este caso lo dio Óscar, ¿no? Sí, es que yo creo que al final, cuando tú empiezas un proyecto como el nuestro, para mí ha sido el proyecto más difícil que hemos hecho nunca. Es Bueno, decir, a ver, tú tienes una hija sí, bien. eso es- pequeñita, que igual, Sí, igual eso pero, suma, ¿eh? pero me refiero, cualquier proyecto que haya hecho y más, estaba dentro de nuestras capacidades o de nuestras habilidades, por formación, por experiencia, por lo que sea. Pero crear una empresa de la nada y ser capaces de llegar hasta aquí, pues no es sencillo. Y yo creo que un poco la duda existía de si seríamos capaces con nuestra formación llegar hasta aquí. Y yo creo que ese ha sido el proyecto más exitoso que hemos podido desarrollar nunca ni más, porque tiene mérito el haber empezado 4 personas en un local muy pequeño y llegar después de, 20 años a donde estamos ahora, ¿no? Y si nos ponemos en aquel entonces y tuviéramos que anticipar cuál iba a ser nuestra mayor complicación como empresarios a la hora de desarrollar una empresa, tú cuando montaste la empresa, ¿qué pensabas que iba a ser lo más complicado a lo que te ibas a enfrentar? La verdad que yo creo que no lo pensé eso. ¿Qué es lo más complicado? ¿Sabes? O sea, simplemente, éramos muy jóvenes, con muchas ganas, echábamos horas a mansalva. Es verdad que no teníamos grandes hipotecas, ni en aquel entonces hijos. Entonces, bueno, era un poquito, pues venga, vamos a echar, y hacíamos viajes, acordaros de la cantidad de viajes que hacíamos por toda España y por todos lados. Bueno, tampoco sabías. De hecho, los problemas te los ibas encontrando y los hemos ido capeando. Yo creo que al final, crisis económica, coronavirus, después todo el tema de gestión de personal, que eso no teníamos ni idea, ¿vale? O sea, al final, cuando tienes 3 ¿Tú qué crees personas... que era lo peor? A ver, yo creo que cuando empezamos, nuestro mayor miedo era conseguir clientes. Correcto. Sí. Yo me acuerdo Yo te iba a decir eso. de estar allí días y días y semanas
que además se podía fumar entonces, fumando, mirando el teléfono a ver si A sonaba. ver si alguien llamaba, ¿no? Es verdad. Sí, es Y cierto. luego se nos ocurrió vender estudios de automatización, ir a tal, hacer gratuitamente estudios de amortización de máquinas, pero ese era el gran miedo. Lo inesperado, yo creo que para todos, es la gestión del personal. O sea, Totalmente. eso no te lo enseñan en la facultad. No. Cómo lidiar con un montón de gente, eso es terriblemente complicado. O sea, todo el mundo tiene peleas con su madre, con su padre, con la novia, con el novio. Y los quieres, entre comillas. Claro. Gente con la que no quieres, pues Con la que imagínate no hay- Pues que te la sumas- gestión de toda esa persona, las inquietudes de Cada uno tiene sus un buen día, necesidades, uno viene su- cabreado, otro tal, y hacer esa gestión que dices, hostia, pues si yo me tengo que centrar en si el robot llega a coger la taza o no llega, y tengo que estar aquí una hora con esta persona que tiene un problema y tengo que escucharlo. Claro. Entonces, eso es... Voy a ayudarle muchas veces. ¿Qué es lo que pensabas tú, Jaume, que sería lo más complicado? Realmente creo que el vender también. El llegar Vender, a tener, ¿no? sí. Tener El clientes. poder llegar a clientes y el personal no era una cosa que fueras a pensar. fuera a pensar que te me iba a dar fuera a dar tantos dolores de cabeza, ¿no? algunos mandados, sí. ¿Os acordáis? Algunos mandados. ¿Alguien se acuerda cuánto facturamos en el 2005? Yo me acuerdo. Lo sé. Pues yo me acuerdo que no cobrábamos. Correcto, no cobrábamos. Eso es una obviedad. Cuando montas una empresa estás mucho tiempo sin cobrar. Pues no sé, yo te diría 270.000. 50.000. 50.000 euros. El primer año Estaban facturamos cerca, ¿eh? 50.000 euros. Ah, Es sería, verdad- sería el siguiente igual, ¿no? Es verdad que el primer año, pues entre que empezamos segundo, tercer mes del año y que evidentemente había que buscar clientes debajo de las piedras, costó Oye, ¿cómo mucho. aguantamos un año Pues Ese como dato decía, lo tenía, sin ¿verdad? 50.000 euros? Si yo lo llego a saber, me voy. Este es un fracaso. Sí, sí, Es un fracaso. 50.000 euros. El segundo año ya fueron 300 y a partir de ahí subiendo. Es decir, hubo un punto de cambio de dinámica, seguramente a finales del 2005, que hizo que empezáramos el 2006 ya ¿Cuándo con... fueron 800? Sí, puede ser, porque después ya ha sido un poco increciendo, pero el detalle al final es 50.000 euros. Es decir, decidimos montar una empresa a pecho descubierto en el que evidentemente tenías muchas expectativas, pero que la realidad de lo que fue ese año, 50.000 euros. Luego, cuando años venideros cogíamos y en un mes facturabas los 800, lo decíamos. Hostia, facturamos Hemos lo mismo facturado en un mes lo mismo Claro. que ese año. ¿sabes? Sí, sí, claro. Eso me acuerdo ahí. Sí, sí. Claro. Yo supongo que habrá mucha gente que nos escucha periódicamente. De hecho, tenemos como 34.000 seguidores que en algún momento nos habrán escuchado a decir algo, pero probablemente muchos de ellos siguen sin saber qué hacemos en IMAS. ¿Cuál de vosotros me explica qué hacemos en IMAS? Venga. ¿Tú qué haces? ¿Yo? Vale. Hombre, el CEO debe saberlo. En IMAS hacemos muchas cosas. Nunca son demasiadas porque siempre queremos hacer más de lo que hacemos. Y creo que esa ha sido un poco la clave de haber llegado hasta donde hemos llegado, que nunca nos hemos conformado con lo que teníamos y siempre aspirábamos a involucrarnos en muchos proyectos que desde fuera a veces podían parecer un poco locura. Entonces, al final en IMAS lo que hacemos es solucionar un problema que tienen muchas empresas, que es que tienen algo que tienen que desarrollar, que tienen que llevar al usuario final, que tienen que automatizar para poder mejorar sus procesos, y más lo que le da es el servicio completo desde una idea que tiene cualquier cliente potencial O necesidad. necesidad, hasta ser capaces de, parándonos en el punto en el que el cliente decida, llegar al producto que un consumidor usa o que una industria pues optimiza con un proceso industrial. A partir de ahí mete muchas tecnologías, mete mucho conocimiento, mete mucha experiencia y eso es lo que yo creo que IMAS puede aportar hoy a las personas o las empresas que quieren confiar en nosotros. Y mucha startup también, ¿no? Sí. Muchas startup que vienen con la idea de poner un producto en el mercado. Yo creo que lo que decías tú antes siempre ha sido para nosotros un hecho como consolidador el querer que alguien apareciera aquí con una idea de proyecto y llegar al punto de ponérselo en el mercado sin que tuviera que salir de aquí, ¿no? Entonces, Claro. dentro de toda esa gama, que para nosotros ha sido
bueno, ha sido complicado poder ofrecer desde servicios de ingeniería, de marketing, que también Bueno, es ofrecemos, ser bueno en automatización, de robótica, Claro. de visión artificial, todo, ¿no? Porque aparece un cliente y uno quiere que le desarrolles una línea de montaje, otro quiere un producto que no es precisamente tecnológico y otros aparecen aquí y quieren unos radares con drones que se muevan, se desplazan. Entonces, bueno, adaptar toda la amalgama que tienes ahí para darle servicio. Correcto, al final tienes que ser bueno en cada una de las etapas. Lo decíamos al principio, nosotros hacer proyectos sabíamos, pero luego cuando se incorporó Jaume, ¿no? Primero echándonos un cable con el tema de comercial, pero luego cuando implementamos el taller, o sea, pues no es un taller con una fresita y un torno, o sea, un taller que sea capaz de fabricar todo tipo de piezas. Luego todo el tema de automatización, luego cuando Miguel Ángel tuvo que hacer el salto, ya solo, o sea, automatizar, entre comillas lo hacía cualquiera, pero es decir, hostia, pues soy innovador y paso a la visión artificial, ¿vale? Es decir, vale, yo automatizo, hago cosas que se mueven, ensamblan, pero ayudados con las cámaras, con el software, ¿vale? Siempre tenías que estar un pasito, es un poco como dicen de los doctores, ¿no? Que siempre tienen que estar estudiando, no sé, acabo la carrera y ya estoy. No, tienes que seguir formándote, pues nosotros siempre tienes que estar a la última. ¿Vale? O sea, sale La última en tecnología, o sea, si la última en medicina es chungo, la última en tecnología, y más con lo que estamos viviendo ahora. Estamos corriendo ahora, o sea, antes dar saltos, bueno, notábamos que era más despacio, ¿no? Cuando salió todo el tema del rapid prototyping o impresoras 3D fue muy lento, muy progresivo, había 2 o 3 tecnologías, ahora te despistas un rato y te echas una siesta, coño, y hay 5 tecnologías nuevas, ¿vale? En tema de cámaras, en tema de software, en tema... Bueno, en todo, y tienes que estar siempre a la última, que por eso vienen aquí. O sea, vienen, oye, yo quiero este producto que sea lo más revolucionario. Entonces no me puedes decir, no, esto ponemos las pilas de hace 30 años, que aún se usan y funcionan. No, tiene que haber lo último, ¿sabes? Claro. Sí, yo un poco en la línea que comenta Óscar y Kim, primero creo que nos diferencia el hecho de que aglutinamos todas las fases del producto, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, en el centro CIM, de donde vinimos, había un área de producto y una área de ingeniería. Aquí, evidentemente, estamos estructurados de esa manera, pero es como una línea mucho más continua y hay muchos proyectos más que transversal, más fusionadas. Y, digamos, se desarrollan de forma natural. Y siguiendo con lo que decía Kim, ya no es solo adaptarte a las nuevas tecnologías, sino adaptar tu estrategia, tu estructura, en mi caso como departamento, para ser capaces de ofrecerlas. Claro, yo no puedo de la noche a la mañana decir, mira, cuando empezamos, cualquiera que quería hacer una máquina, yo hacía la máquina. Sí. Me ponía allí, me ponía a dibujar mi SolidWorks, pam, y la hacía. Claro, yo eso ahora ya no lo hago. Entonces, si quieres hacer otra cosa, tienes que decidir estratégicamente enfocarte en esa dirección. Si yo quiero hacer visión artificial, necesito a personal muy cualificado. Si necesito que esa visión artificial sea aplicada, necesito a programadores de PLC cualificados. Y si necesito que eso, además, esas piezas se seleccionen de una manera óptima, necesito un tío que también sepa programar robots. Con lo cual, ya no es una decisión únicamente de que quiero hacer visión artificial, sino que estratégicamente tienes que enfocarte en esa dirección, evaluar cuánto te cuesta todo ese personal, evaluar tus instalaciones, tus recursos, para poder dar ese servicio. Porque si eres uno más, evidentemente vas a durar 2 días. Tienes que ser algo más. Y sobre todo en campos tan tecnológicos como el nuestro, que luego comentaremos un poco también el tema de la captación de talento del personal, porque para nosotros siempre necesitamos que nuestro personal sea el mejor, o sea, el mejor en visión artificial, el mejor ingeniero de telecos, el mejor informático, no sé qué, y eso, pues bueno, estar a la vanguardia de todo eso siempre es como muy complejo, ¿no? ¿Alguno de vosotros se acuerda cuál fue el primer proyecto que hicimos? Tatán. Pues yo creo que fue un proyecto de producto. ¿El de los lectores? Seguramente ¿Los lectores o aquellos? puede ser que fuera un control de acceso. Un control de acceso. Un control de acceso para un cliente que estuvo muchos años acompañándonos después. Y luego uno de los primeros clientes que aún hoy lo tenemos, que es el grupo Ryan, Sí, uno de también. los primeros que confió en nosotros, el día cero prácticamente, y aún hoy es cliente. ¿Vale? Y empezamos a hacerle mochos, fregonas, palas, tablas de planchar a mansalva. O sea, éramos especialistas.
Y el primer proyecto de El la parte inventor de la fregona, además. el inventor de la fregona, sí. El inventor de la fregona, en que el departamento de producto rediseña, modifica ese diseño y después en ingeniería hacemos la primera máquina para hacer el montaje. Para ensamblar la fregona. Ensamblar las fregonas. ¿Y tú recuerdas el primer proyecto del área que ahora diriges, que es la de ingeniería de procesos, robótica y visión? Ese fue el más, el primero más serio, diría yo. El de la máquina de Sí, fregonas. pero el primero No sería los que yo recuerdo no fue aquel que hicimos con ABB Ah, Puede ser. en Cariñena, en Zaragoza, Puede que ser. nos pasábamos 16 días, horas días. Sí. en fábrica porque el robotito no cogía el foam, Sí. porque se le escapaba. Así me acuerdo. no, y de temas de visión artificial yo también me acuerdo la identificación de unas piezas que hacíamos de molibdeno. ¿Te acuerdas que tenían que estar Sí. rectificadas en todas las caras? Sí. Y las verificábamos. También eso de los primeros. Sí, sí. Sí, Bueno, hay que quizás tener el mucha primero de memoria, visión, sí. Puede ser, sí. El primero de visión fue ese. Vale, entonces dijéramos, esto nace en 2005, ¿no? Pasan unos cuantos años. Se gesta en el 2004, nace en el 2005. De hecho, las escrituras son del 4, ¿no? Del 5, pero estuvimos de principios del 5. ¿No es de diciembre del 4? No, Ah, en vale. enero, No, enero del diciembre fue cuando 2005. pintamos. Ah, es verdad, porque nosotros, Estuvimos es verdad, pintando nosotros también hemos tenido nuestro momento garaje, ¿no? Que, o sea, nunca hemos sido una startup, nosotros ya nacimos como pyme, ¿no? Pero, no, o sea, que no hemos sido startups, que no hemos recibido inversiones externas, No. ni millonarias, ni hemos No. tenido la idea de que esto va a escalar hasta el infinito Ni ayudas de los papás. y más allá. Ni, sí. ni muchas de las cosas que tienen los startups, pero sí que hemos tenido garaje, ¿no? Tuvimos un tenido garaje garaje. que estuvimos pintando ahí una Pintamos, Navidad. Hicimos la red. Estuvimos montando falsos techos, los aires acondicionados, y de hecho empezamos a trabajar, Óscar y yo, ¿os acordáis primero? Sí. Porque vosotros aún os teníais que desligar de la empresa que estabais y demás, y empezamos Óscar y yo ahí con nuestra estufa Sí. de butano. Hacía mucho frío, ¿eh? Bueno, él y yo trabajábamos en su casa En la por guardilla. las noches, en la guardilla, Haciendo planos. como todavía no nos habíamos desvinculado, íbamos ahí a premiar. Sí, sí, y Óscar y yo me acuerdo perfectamente ahí con la estufa esa de butano. Y me acuerdo de otro detalle, que es que cuando montamos allí la empresa en Molins, buscaste a ver quién nos daba ayuda, subvención, esto que decíamos que nadie nos había ayudado. Y me acuerdo que encontramos la única ayuda, que es que si poníamos el letrero en catalán, Nos lo pagaban. nos o daban algo la así, mitad ¿no? o algo así. Sí, Y nos había- cabreamos tanto que había un dijimos, incentivo. con dos cojones lo vamos a poner en castellano, que éramos miserios. Esa Sí, fue sí. la ayuda que nos iban a Oye, dar. pero no teníamos letrero. Ah, no sé. Sí, teníamos un pequeño cartel de color naranja. cristal, Sí, Sí. con un Un policarbonato. metacrilato sí, y- sí. Hasta la primera lluvia que empezó a... A regalimar. Sí. Vale, pues eso era 2005, ¿no? Entonces empezamos a desarrollar unos cuantos proyectos. El primer año hicimos 50.000, el segundo 300, fuimos creciendo poco a poco. Enseguida nos plantamos una estructura que rápidamente llegamos a ser 10 o 12, Sí, ¿no? 10, 12, 15 seguramente. Fácilmente. Y entonces, en unos años más tarde, conocimos a Jaume, que Jaume inicialmente era nuestro cliente. O sea, nosotros fuimos a hacer un proyecto a un cliente y su jefe de proyectos era Jaume. Y entonces, pues desde el principio empezamos a llevarnos muy bien, tuvimos muy buen trato. Y en un momento dado, él se desvinculó de aquella empresa para la que nosotros habíamos trabajado y salió una oportunidad. La oportunidad de crear un dispositivo, un robot móvil, que ahora es como, está, dijéramos, más estandarizado y es más habitual de ver, pero que en aquel entonces sonaba a ciencia ficción, ¿no? Y esa fue la primera spin-off que creamos de IMAX, que se llamaba Tecnorobot. Resúmenos qué era Tecnorobot. Difícil, ¿eh? Bueno, era un poco... La robótica siempre a nivel de seguridad estaba pensada para la desactivación de explosivos y nos salió la idea de hacer un robot para controlar los disturbios, para controlar allí donde un policía... Bueno, había habido la muerte de un geo en Madrid, había habido diferentes temas de bueno, pues los yihadistas que se inmolaban y buscamos una solución para poder llegar a esta gente sin que los policías, bueno, fueran heridos.
De ahí salió la posibilidad para controlar disturbios en algunas cárceles y algunas historias de poner algún armamento no letal dentro del robot y tuvimos algún apoyo y bueno, reforzando la idea de empresas americanas y lo hicimos, pusimos armamento no letal. Fuimos por muchas partes del mundo, gustó muchísimo. Gustó muchísimo, todo el mundo le encantaba. Todo el mundo le encantaba. Es que habéis Creo tenido la que- idea cojonuda. Creo que en París, recuerdo la primera Milipol que fuimos, la Feria Internacional de Armamento, fue, bueno, salimos en todas las teles. Salíamos en todas las teles en Un Francia. éxito. Y en España también salimos en Sí, sí. alguna tele y bien, fue un éxito, pero vino la crisis y ahí nos quedamos. No sé si la crisis, el no tener Sí. contacto. Yo creo que Buena parte de crisis. el hecho de no tener el contacto político también, porque es conocido que en Cataluña ha habido empresas que han hecho máquinas que no se querían por parte de las fuerzas policiales, que valían 10 veces más que lo que nosotros vendíamos, porque quiero recordar que valía 35.000 euros el robot, el equipo completo. Era un regalo para lo que valían cualquier cosa allí en aquel momento. Y no sé si no nos lo compraron por barato o por qué, pero bueno, la intención siempre estaba y en todos los presupuestos los policías lo pedían y bueno, que nos quedamos con que ellos realmente el usuario nos apoyó al infinito. Aún es el día que habían pedido el poder usarlo teníamos que firmar algún documento para poder usar y tal, y no se les consintió. Pero aquello funcionaba muy bien, no sé. Yo creo que Tecnorobot fue un poco el ejemplo de cómo una buena idea materializada bien no tiene éxito. No siempre 2 más 2 son 4. Claro, ¿no? Ya. Tener un producto que es exitoso, que los usuarios, como decía Jaume, lo quieren y que por circunstancias quizás ajenas a la empresa no puedes acabar de hacer el último paso. Pero es curioso que es en todo el mundo, porque esto dijimos, no, es que esto es España. No, pero esto es España, Estados Unidos, Israel, Francia, Sudáfrica, Australia. Fuimos Chile, lo presentamos, hicimos mucha inversión económica. Tecnológicamente era una máquina muy revolucionaria, porque hasta el momento es un poco lo que sí más. O sea, hasta el momento todos los robots que se habían desarrollado a nivel militar, para lo que fueran, eran temas de ingeniería, donde no se tenía en cuenta la estética, no se tenía en cuenta... Y aquí se hizo un robot súper bonito, que a la gente le encantaba, que tenía mucha ergonomía para el usuario, y después, tecnológicamente, a nivel de ingeniería, funcionaba de 10, era un éxito. Fuimos los primeros en meter un chasis de polímero que era capaz de aguantar golpes, que lanzabas el robot. Y esto, la verdad es que gustó, y hoy en día hay gente que te dice, oye, aún tienes ese bicho por ahí y tal, pero lo tenemos en la vitrina, escondido. El problema es trabajar con la administración. Nos faltó una dama de la vida. Bárcenas. Algo de esto, ¿no? Facilitador, ¿no? Nos faltó una dama de la vida. Pero bueno, Hostia, siempre nos qué quedará. bueno. el Nos cómo faltó un grabábamos- coldo. Grabábamos los vídeos que cuando íbamos a la feria, o sea, ahora vas a una feria, que una empresa que te hace el stand, te diseñan aquello, lo diseñábamos nosotros, lo fabricábamos nosotros, cogíamos una furgoneta que cargábamos aquí en Barcelona y nos íbamos a París. Charo, como... A montar el y stand toda la íbamos noche. toda la noche, bueno, nos íbamos días antes, montábamos el stand, las lámparas y tal, pero lo mejor que los vídeos que salían promocionales y tal, ¿os acordáis ahí las montañas de Molins de Arenys, Sí. haciendo de policías con la canción del mito de Born, ¿sabes? Ahí era brutal, ahí nos reímos infinito grabándolo. Yo creo que hay un canal de YouTube que aún están esos vídeos, ¿no? De Tecnorobot. Están por ahí. Sí. Están por ahí. Yo los tengo. Hombre, fue un gran aprendizaje. Hay una que se nos cae, una losa que nos cayó encima, que fue la crisis del 2008, que a nosotros nos afectó en el 11, ¿no? Pero eso fue una losa que ni robot, ni tecnología, ni Bueno, nada, ¿no? Se y nos cayó el poco- cielo encima y punto, ¿no? Poco que vendimos, no de robot, pero sí de tecnología no letal y todo esto, nos costó mucho cobrar, diría que... Bueno, que de hecho, un año y todo, de hecho, Aún no se den dinero. Sí, bueno, algunos no sé sí. si nos dan dinero, pero... En Andorra aún no se den dinero. Sí, sí, algunos sí. Pero Sí, sí. una de las grandes hostias que hemos tenido nosotros como empresa, quizás te diría la única, ¿no? Fue aquella crisis que, bueno, arrasó el mundo, España se fue a cero directamente y a nosotros también nos llevó por delante, pero la forma en la que nos llevó a nosotros por delante es tener centenares de miles de euros de impagados
que teníamos pendiente de cobro, que nunca cobramos, entre otras, la Santísima Generalitat, que nos debió centenares de miles de euros, que decidieron que, pues, que no le iba muy bien pagarnos y que daba igual que aquí hubiera una empresa con no sé cuántos ingenieros que hubieran trabajado años. Que, Fue por el letrero, que no lo me he puesto en catalán. Fue por el letrero. nos habían cogido, nos tenían tirria desde entonces. ¿Qué me vas ¿no? a contar? Sí. ¿Qué me vas a contar? O sea, Claro. aquello fue terrible. De hecho, sí, Terrible. sí que me gustaría que explicaras cómo lo hicimos para salir de allí, de aquella. Pues mira, te explico el previo. Es decir, Venga. llegar hasta ahí fue durísimo. Es decir, encontrarte con una empresa que estaba creciendo, que era IMAS, que además había apostado por crear una nueva empresa para poder pues, comercializar un producto que habíamos desarrollado, que en principio, en ese mismo momento, había 2 proyectos de Acció que nos subvencionaba el desarrollo de algunas cosas que estábamos haciendo y que por tanto pues el crecimiento de IMAS, la nueva empresa, los proyectos que Acció subvencionaba, todo estaba yendo muy bien. Es decir, al final teníamos un día a día, bueno, con unas expectativas muy buenas. Pero, como decías antes, lo que en el 2008 empezó a afectar a muchas empresas, pues nosotros no lo notamos hasta el 2010. Pero cuando lo notamos fue como pasar del 100 al 0. Es decir, cerrar un grifo y donde salía agua con cierta Con intensidad, cierto caudal. Cerrado. La administración retrasaba los pagos durante muchísimo tiempo, meses, te diría que incluso años. Los bancos, hicieras lo que Ni hicieras, te te acercaras. dijeron puerta cerrada, apáñate como puedas. Y evidentemente muchos clientes que hasta ese momento eran clientes nuestros empezaron a desaparecer. Y por tanto cayó un poco el chaparrón de decir, vale, ahora cómo sin tener proyectos somos capaces de revertir esta situación. Entonces esa era la foto que teníamos en el 2010. Pero a partir de ahí tuvimos la suerte de que empezaron a entrar algunos proyectos que durante muchos años hemos conseguido seguir trabajando para ellos y poco a poco le dimos la vuelta a la situación. Bueno, a ver, también aprendimos, o sea, nosotros teníamos la filosofía y la cultura aquello de hay que pagarlo todo. Es decir, tú no podías pagar, pero hay que pagar el alquiler, hay que pagar el teléfono. Y yo decía, coño, Aunque no cobráramos. exacto. Y dices, coño, a ti no te están pagando. Ni Pero la tú pagas administración, todo. ni y tú estás ahí. Entonces decir, coño, pues hay que entrar en la rueda. ¿No? También nos asesoramos por gente que sabía en situaciones de crisis y demás, pero coño, hay que decir, hostia, pues si no puedo pagar el alquiler, si no me lo han pagado, bueno, hay que hacer alguna política, ¿vale? Y ver cómo podemos salir del agujero, porque, o sea, acordaros que estamos en, no, es que hay que pagar el alquiler, hay que pagar el teléfono. Sí, sí. Hay que pagar y todo. nosotros íbamos pagando, y digo, coño, y a nosotros no nos paga ni Cristo, ¿sabes? Y bueno, ahí fue, pues, como dices, gestionar aquello, sobre todo por parte de Oscar. Fue muy complicado. Fue una movida guay. Y la única manera de salir de esa situación, además de Desde tener... entonces es diabético. Exacto. Poco tiempo más tarde me volví diabético. Y era Desde... Era moreno Sí, antes. Desde el prisma de tener que, obviamente, trabajar mucho para darle la vuelta a la situación y vivir situaciones muy desagradables en tu día a día, porque evidentemente los acreedores quieren cobrar, pero nosotros no cobrábamos. Solo había una opción para poder salir, que era, bueno, empezar nuevamente a tener proyectos que tuvieran cada vez más masa crítica dentro de nuestro negocio y poco a poco empezó a entrar ese dinero, poco a poco conseguimos darle un poco la vuelta a la situación y al final yo creo que tardamos un par o 3 de años en quizás darle la vuelta definitivamente, pero nos ayudaron ciertos clientes que en aquel momento pues aparecieron, apostaron por nosotros, dimos un buen servicio. Sí, pero eran clientes nuevos, ¿eh? Porque los Sí, sí, que, todos los que, nuevos, los todos que nuevos. desaparecieron se fueron y nunca más. Te diría que para uno que quedó, 9 aparecieron nuevos. Bueno, porque allí en aquella época fue cuando trabajábamos en Andalucía muchísimo. Sí, Que Que también lo creamos, arrasó. claro, sí, claro, pero en Andalucía trabajábamos con aquella red de centros tecnológicos que apostaron por nosotros para profesionalizarlos y nosotros, sobre todo Kim y yo, trabajábamos con estos centros para fomentar su I+D, su desarrollo, insisto, en la profesionalización. Bueno, y las entonces, empresas que cuando hubo rodeaban. la crisis,
Claro, todo esto se soporta con la administración, aparte de los patrones, pero entonces, claro, pegaron ese bajón. Luego, entonces, también aprendimos a buscar otras líneas de A diversificar. Sí, Pues una suerte que nosotros a tenemos, reinventarnos, sí. que cuando tú te focalizas mucho en un sector, ¿vale? Al final, si ese sector se tambalea, estás jodido. Nosotros somos capaces de trabajar el sector alimentario, sanitario, mobiliaria, construcción, menaje, de consumo. Bueno, y esa tienes la suerte de decir, hostia, pues este nicho o este sector está más flojo, te decantas hacia el otro. Y por casualidad hay un contacto en tal, pues vas al otro. Y eso yo creo que también es una de nuestras ventajas, ¿no? En este aspecto. Y la cantidad de cosas distintas que hacemos. Porque si solo hiciéramos automatización, o solo visión artificial, o solo diseño y desarrollo de producto, o solo fabricación, o solo ensamblaje, pues también está más limitado. Claro, de hecho, ahí nos dimos una hostia, pero salimos de Andalucía con 2 patentes de visión artificial. Y, de hecho, una de las patentes, que evidentemente no es nuestra, porque el cliente te obliga a que sea de su propiedad, ¿no? Eso estamos acostumbrados, era con redes neuronales, ¿vale? 2 palabras que ahora ya han desaparecido. Claro. ¿Vale? Porque alguien de marketing bastante más listo que nosotros ha decidido poner Deep Learning. Y el Deep Learning nosotros ya trabajamos en esa época, estamos hablando del 2009, 2009. Sí. Sacamos la primera patente con redes neuronales para hacer un análisis Con visión inteligente, artificial. con visión artificial. Porque antes la visión artificial, para simplificarlo un poco, iba por comparación píxel a píxel, ¿no? Tú querías hacer un análisis de un control de calidad de una pieza, le hacías una foto y comparabas con esa misma pieza, Sí. dijéramos la pieza buena. Sí, Entonces ibas comparando. Trabajar más con patrones. ¿Vale? Ahí nosotros dimos el salto de no había un patrón porque era un producto natural. Y como es un producto natural, no sigue un patrón. Claro. Entonces las redes neuronales, sin saber muy bien lo que pasa dentro, sí que con un input te da un output, que eso gestionado por grandes cracks que todavía siguen en la empresa, pues dio excelentes resultados. Y lamentablemente no llegó a más, precisamente por la crisis. Por la Había hostia un plan terrible, de ¿no? expansión a nivel internacional de aquel proyecto muy potente. Sí. Fruto de aquella, de las postrimerías de la crisis, y hablando también de la diversificación, una de las cosas que nos dimos cuenta era lo complicado que era fabricar nuestros prototipos, nuestras piezas, nuestras máquinas, nuestros productos, porque la realidad es que a nivel industrial está muy bien resuelto fabricar a partir de 1000 unidades de cualquier cosa, pero fabricar una, o sea, tú vas a un fabricante y le dices, no, mire, es que yo quiero una taza, no como esta, la quiero una que yo he diseñado y quiero que usted me haga una taza. Y el fabricante de tazas te dice, hombre, si quieres te hago 1000 tazas, pero una, claro, pero nosotros partimos del una para hacer prototipos, para hacer nuestras máquinas. Nosotros no siempre vendemos máquinas que son seriadas, y aunque sean seriadas, primero hay que hacer una, entonces hay que hacer un eje, un engranaje, una chapa o no sé qué. Entonces de ahí salió la idea de empezar a dotarnos de capacidad de producción propia para poder satisfacer nuestras necesidades, y creamos un taller. Un taller de mecanizado que ha ido evolucionando con los años y ahora pues es una maravilla lo que tenemos ahí montado. Y fruto de eso, fruto de tener ese taller, acabó derivando en otra spin-off de la empresa que fue Protango, que si no me equivoco fue del año 15, 16 por ahí, ¿no? Entonces, para poner en contexto esa realidad, me gustaría que me explicaras, tú antes de que existiera Protango, ¿qué tenías que hacer para conseguir un prototipo? Bueno, antes de que existiera había muchas empresas que daban servicio, lo que decíamos, en aquel entonces no había tantas tecnologías diferentes. Había la estereolitografía, el sinterizado de poliamida y poco más. En aquel entonces aún no había ni las impresoras de deposición de PLA. Entonces, bueno, pues había empresas como de donde salimos nosotros del Centro Tecnológico de Fundació SIM, pues ahí hacían prototipos. Luego también había un par de empresas en Barcelona que hacían prototipos. Bueno, pues tenías, yo de hecho había, al principio, acordaros, hacíamos muchos primeros prototipos volumétricos con espuma de poliuretano, ahí lijando y mecanizando ahí con papel de lija. Había empresas ahí, también me acuerdo una en Esplugas que hacía con clay mecanizado y te hacía también
formas volumétricas para primeros volúmenes, o sea, era un Cristo. Una película. Parece muy viejo eso, ¿no? Ya. Bueno, Pues pero- es del 16, o sea, al final. No, eso hace- quizá era un poquito antes, pero. Venga, luego- 10 años. Sí, luego, por ejemplo, lo que decías tú ibas a un taller de mecanizado y le decías, hazme esta pieza, y te decía, yo tengo que parar todo esto para que el niño de los cojones quiera aquí que le haga una pieza. Y dice, bueno, pues vente de aquí 15 días y ya veremos. Y el Claro. coste. ¿Eh? Y el coste. Y el coste. O correcto. sea, yo me acuerdo de pedir que me hicieran un eje y decirme el del taller, hombre, vente el sábado y en un ratito me invitas a almorzar, cogemos una máquina y hacemos el eje y tal. Y yo decía, hostia, como tengamos que levantar una empresa a base de invitar a almorzar a la gente el sábado. No, y lo que Estamos decías tú, jodidos. al final, para hacer una máquina nos pasaba que nosotros a lo mejor estábamos haciendo esfuerzos personales de correr a nivel de ingeniería, a nivel de 3D, y cuando dependías de terceros, ¿vale? El de láser, el de plegado, el de mecanizado y tal, y dices, hostia, yo he hecho un esfuerzo y a lo mejor estoy retrasando la entrega de un equipo, ¿vale? Por falta de que terceros no te están llegando con esas piezas. Y ahí es cuando fuimos, pues poco a poco el taller y siendo realmente autosuficientes para poder fabricar y montar cualquier cosa. Taller que es el que actualmente pues, lidera Jaume como director de producción y que está vinculado pues, a la existencia de Proton Go, ¿no? Al final Proton Go, que eso sí que lo sabréis porque... Ah, ¿que no sabéis lo que es Proton Go? Os lo explico en 30 segundos. Proton Go ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Os dejamos el cupón Toque de Ingenio en la descripción por si alguno de vosotros necesita algún tipo de fabricación de piezas para vuestros proyectos. Pues ahora que ya sabéis todos lo que es Proton Go, seguimos con lo que estábamos hablando en nuestra entrevista. Decíamos, Jaume, que tú eres el que diriges la parte de producción del taller de mecanizado que tenemos en IMAS, que, bueno, a ver, no es por echarnos flores, pero es un taller, va. Es un taller envidiable, ¿no? Oye, pero voy a poner una cuñita aquí. Pon cuñita. Con la crisis ¿Sí? utilizamos bastante el ingenio y como no éramos capaces de que nos mecanizaran, alquilamos máquinas a talleres. Es verdad. es Fuimos verdad, a talleres es a verdad. alquilar la máquina y íbamos Habíamos nosotros a alquilado la trabajar. máquina. Es verdad. Sí, sí, no O me sea, acordaba. estaba No ahí. me acordaba, es verdad. Sí, fue, sí. fue comenzar. Y éramos tan pesados que al final creo que un taller que que iba a tirar una máquina nos la regaló. Dijo, paga el transporte Y de ahí llévate la empezamos, máquina. ¿no? Y de ahí empezamos un a hacer poquito. nuestras propias cosas. Dijimos, bueno, pues si sabemos un poco, vamos a hacerlo. Y la verdad es que el taller es una cosa que, bueno, es muy difícil el hacer piezas individuales y pequeñas series porque al final nos piden constantemente Una, dos piezas, modificaciones y todo. Y realmente es un reto en el cual cuesta mucho hacerlo llegamos al momento de pensar que había que automatizar todo el sistema para poder hacerlo, no solo automatizar las máquinas, sino la manera de pensar del que programa, del que hace las piezas, del que pide materiales. Vale, que es verdad que para hacer una pieza a lo mejor cogemos un taco más grande de lo normal, pero estandarizamos con niveles de taco, de manera que todo pueda ser un poquito más rápido y más... Bueno, tenemos todo un procedimiento en torno a la creación de prototipos o pequeñas cortas unidades, ¿no? Sí, Pocas bueno, unidades. al final el secreto es automatizar todo el sistema muy procedimentado y tener un control totalmente en qué momento está cada pieza, en qué momento está cada cosa que estás haciendo, hasta el problema que teníamos que como trabajamos como empresas diferentes y nos ofertamos y nos facturamos y estas cosas que hacemos internas, hemos tenido que desarrollar un ofertador. O sea, Un ofertador. automatizar las ofertas ha sido súper importante, al menos a mí me salva la vida de estar un día entero ofertando, así que yo llego por la mañana, me siento en un rato y hago 100 o 200 ofertas en 2 horitas antes de ir a tomar café. A mí eso me parece realmente un cambio significativo en la empresa. Y pensé, digo, hostia, ya somos más empresarios. El hecho de que en algún momento, yo no sé si fue a Óscar, que dijo, porque evidentemente al principio éramos una empresa y había un saco y el papel del váter, ¿cuánto vale esto? Sale de ahí. Sí. Ingeniería, ¿cuánto? Y decidimos trocear la empresa a nivel financiero, a nivel estructural e incluso la parte de taller, que era un gasto,
estructural, se convirtió también en una unidad de negocio nueva. Correcto. Y que además de hacer mis piezas y las de Kim, también ofertaba al exterior. Entonces, si lo analizáis, sí que fue un cambio de decir, hostia, yo no sé, me imagino que fue a ti para tener más controlado los números, ¿no? Cuáles son los positivos, los negativos, dónde hay que atacar, pero eso me parece algo muy significativo en la historia de la empresa. Igual que luego tu idea de montar una unidad de negocio de prototipos. Venta online de prototipos. De venta online. Yo todavía no sabía lo que era la palabra Por eso es lo que nos e-commerce, permite tener el taller y que tú tenemos. ya estabas pensando en cómo hacer algo diferente vía. Entonces eso me pareció yo no me acuerdo en qué fecha fue ni. Pero Cuando separamos las áreas y le dimos una me parece muy contabilidad. significativo a nivel. De hecho, yo creo que ha sido uno de los grandes éxitos que ha tenido esta Sí. empresa. En vez de. Porque hay una cosa que es una realidad y es que cuando tú quieres premiar a alguien, o sea, tienes que valorar su esfuerzo personal, ¿no? Entonces, no es lo mismo cuando eres tú el que está haciendo el esfuerzo a cuando un grupo de gente hace ese esfuerzo. Entonces, cuanto más pequeñas son las unidades en las Claro, que puedas hay que trocear diseccionar. la gestión económica, es más fácil de controlar, ¿no? Yo eso intento explicárselo a mis clientes y también a los míos. O sea, teoría del pastel. Es un pastel muy gordo, tienes un problema muy gordo. Hostia, troceamos, hacemos triangulitos pequeñitos y cada triangulito analizamos. Si eres capaz de diferenciar, trocear el pastel y analizarlo, va a ser mucho más fácil que comerte el pastel entero. Y de esta Bueno, y manera, detectar qué área o qué parte funcionaba o no funcionaba. Antes pues era un saco, como decía Miguel Ángel, que entraba y salía. Y ¿ha sido un año mejor, peor? Pues sí, pero a lo mejor no sabíamos si era por el taller, si era por productos, si era por automatización, si porque Óscar había conseguido a nivel financiero pues reducir el número de créditos, intereses, bla, bla, bla. No lo sabías. Y ahora lo que dice Miguel Ángel, ¿no? Lo diseccionas en pequeñas porciones y ves cada una y dices, hostia, pues esta es más, menos rentable. ¿Qué podemos hacer para que lo sea más? ¿Vale? Cada una de ellas. Y esto al final, la suma es mucho mayor. Esto, por si no lo entendéis, significa que dentro de nuestra empresa cada uno de los departamentos es como una especie de empresa a nivel contable. Entonces, para nosotros el departamento de marketing no pertenece a estructura, bueno, puede pertenecer a estructura, pero tiene una contabilidad independiente. Entonces, nuestro departamento de marketing ofrece servicios al resto de departamentos de la empresa. Si se los ofrece, se los factura. Entonces, tenemos dentro de la empresa una facturación interna entre departamentos que al final vislumbra lo que realmente es eficiente y lo que no, porque si nuestro departamento de marketing no lo consideramos un gasto, sino que lo consideráramos un activo de un tercero al que tenemos que pagar, pues si nuestra área requiere esos servicios, debe pagarlos, aunque esos servicios actualmente se paguen internamente. Y eso es lo que decimos, que nos ha hecho aflorar muchas realidades de cada una de nuestras áreas, si funcionan mejor, peor, o por dónde estás perdiendo dinero, o lo que eres más eficiente, ¿no? Sí, de hecho luego eso lo hemos llevado en cada área, todavía lo hemos diseccionado Es lo que iba a más decir ahora y yo. hemos generado Hasta por países. hasta delegaciones, pues yo diferencio lo que son proyectos de visión artificial, los que son de robótica, los que etcétera, etcétera, ¿no? Claro, al final, a medida que vas acotando más qué es lo que estás haciendo, es más fácil controlar si eso que estás haciendo es exitoso o no. Con lo cual, es verdad que de una empresa aparecieron áreas productivas con entidad, cada una de ellas pues bien diferenciada. Dentro de cada unidad productiva aún lo segregábamos más, en el caso de Proton Go por países, Sí. en el caso de taller lo que es fabricación y lo que es montaje, en el caso de producto lo que es desarrollo, y así con todas ellas, hasta el punto de poder, en un momento determinado, poder saber exactamente qué es aquello que nos está funcionando mejor o qué es aquello que tenemos que hacer para que algo funcione mejor porque Muy interesante. lo De necesitamos. las mejores cosas que hemos hecho. Sí. Y aparte nos da otra facilidad, y es que nos permite cierta autonomía dentro de nuestras áreas de decisión. Correcto. Para no tener que estar constantemente decidiendo entre todos si yo contrato a un programador nuevo en Proton Go o no. Entonces, venga, yo dentro de mi área, pues más o menos con unos límites hago y deshago, y luego, dijéramos, pues doy explicaciones al consejo, ¿no? Correcto.
A raíz de, os explicábamos de Proton Go no dejaba de ser una spin-off al final, que también en formato de marca, es una marca online, con la que comercializamos los servicios de prototipado. Inicialmente empezamos ofreciendo los servicios de mecanizado del propio taller que teníamos, porque hicimos un taller pues como muy pro, muy automatizado, a base de robots, a base de software que permitía la trazabilidad completa de las piezas, y la realidad es que nuestro taller iba tan bien que podía satisfacer nuestra necesidad interna, pero no sobraban horas de producción, y esas horas de producción decidimos comercializarlas en base a un e-commerce. Ese e-commerce, para poder tener la capacidad de gestionar tantas ofertas, tantas piezas, tantas producciones, pues se desarrolló un software propio muy completo, que es como una especie de ERP industrial que tenemos nosotros, que vosotros, si algunos sois usuarios de Proton Go, veis una web en la que subís un archivo, seleccionáis los materiales y por arte de magia os llega una oferta y un plazo de producción, pero todo lo que tenemos detrás para nosotros poder gestionar eso y cumplir esos plazos de producción y que no se nos pierdan piezas por el camino, pues se tuvo que desarrollar internamente. Y ese es el software que ha dado pie a otra spin-off que también va a salir de IMAX, que de hecho está justo en fase de lanzamiento, que es Fabriker. Que Fabriker, el principal valedor de este proyecto era Jaume, que como director de producción pues tenía que hacer las ofertas de las piezas, porque os he dicho que a nosotros nos ofertamos y nos facturamos internamente. Entonces él como taller ofrece el servicio interno de fabricación al resto de áreas. Por tanto, le exigimos una oferta. ¿Cuántas ofertas hace Jaume al cabo del día? Innumerables. Y entonces adaptamos todo un software para que pudiera tener pues más fácil esa capacidad de ofertar. Y ese es el nacimiento de Fabriker. Y entonces, si no te importa, Jaume, explícanos exactamente qué es Fabriker. Pues un solucionador de problemas, te diría. Bueno, la gente conoce, todo sale de Proton Go, porque realmente la gente conoce un poco la plataforma de Proton Go, sabes que tú arrastras ahí un montón de paquetes 3D y planos, él te da directamente, pues te organiza directamente todos los 3Ds con sus planos, y ya ahí puedes comenzar a seleccionar como cliente si esa pieza es de aluminio, si es de hierro, acabado que quieres, cantidades que quieres ofertar y todo esto. Y basándose de ahí es cuando yo te dije, ostras, podemos hacer algo aquí para alegrarme a mí la vida, porque yo tengo que estar abriendo 3Ds, abriendo planos, buscando, calculando cojo el móvil, llamando entonces a los tengo una proveedores aplicación, a cuánto vale el aluminio. Sí, tengo una aplicación donde me pongo las medidas en bruto, ahí me las calculo y digo, venga, pues esto a tanto, a 2 y pico el kilo, el tanto, y saco materiales, después tiempos. Es un poco un caos. Es el típico plano lleno de números o posits ahí que vas apuntando cosas. Entonces hicimos algún Excel con Óscar, que es el señor Office. Hemos hecho alguna cosa, pero no ha sido del todo... No es aquello que te acostumbres a usar. Y bueno, pues entonces ahí comenzaste un poco a aplicar la tecnología de Proton Go más pensada en el mecanizado, más pensada en la pieza. ¿Y qué es? Que al final, ¿qué deja de ser Fabriker? Bueno, es una plataforma en la cual yo cojo un conjunto de piezas, las lanzo ahí, selecciono las que comparten material, selecciono las que comporten acabado, selecciono las que me quedan por ahí sueltas de otro material, les pongo el material que son, cantidades que me pide el cliente cada una, y a partir de ahí automatizado, porque yo antes ya he informado el coste del kilo de material, el tipo de material y todo a la plataforma, ya me da el coste de todos los materiales de todas las piezas automáticamente, y a partir de ahí cojo la pieza, ya sé el coste de materiales y todo, y tengo un desplegable de fases donde puedo ir poniendo fase, que cada fase ya tiene un precio hora. Las fases de producción que necesitas tú. Que tengo yo. Y después los tratamientos también los hace automáticamente. Como ya sabe el programa, sabe el material, sabe el peso, sabe el coste del tratamiento por kilo, pues directamente te da un precio final. A ver, los márgenes y todo los puedes poner tú, puedes hacer todo. Y al final te da una ofertita con tu 3D, sabes en tu momento de qué pieza estás hablando, tiene un plano asociado, puedes modificar lo que quieras modificar en cualquier momento. Entonces te agiliza mucho la vida, porque lo que estábamos hablando de una oferta de 100 piezas, si tienes 3 materiales, se reduce al final
a 3 grupos de piezas en los cuales después ya tienes mucho más rápido y automatizada lo que es cada proceso tienes que hacer en cada pieza, es darle un tiempo. Que eso tienes que decir, mira, pues este cilindrado son 2 minutos. Y ya está. Ya está, porque directamente te dice... Y el objetivo coste. final, tú lo que acabas obteniendo es un PDF con tu imagen corporativa. Yo acabo obteniendo vida. Porque me da mucho tiempo para hacer lo que tengo que hacer. Muy bien. Porque antes Muy me llevaba bien. el ordenador a casa y ahora me permite llegar a casa y no tener el ordenador encima de la mesa. haciendo Pero eso es lo que ofertas. buscamos, ¿no? Claro. Que el Bueno, cliente al final, que confíe en Fabriker pueda optimizar su proceso de cotización de piezas, que como bien sabes, Jaume, al final es un desgaste enorme si no lo tienes automatizado. Entonces, Y como- Además, ahora la Yolanda va a quitar 2 horas y media más a la semana. Te van a faltar Igual horas para... Hay que ser más Claro, óptimo. hay que ser más rápido. Sí, sí. Haciendo Como que ofertas que hacer no, ofertas. a la que te des cuenta no tienes tiempo para trabajar. Bueno, pues si alguno de vosotros se dedica al mecanizado, ya lo sabéis. www.fabriker.com, se escribe con Q, pero sin U, fabriker.com. Y es un lanzamiento que acabamos de hacer, lo podéis probar, además está de forma totalmente gratuita. Podéis daros de alta, probarlo. Y si tenéis feedback o nos queréis aportar algo, pues os escucharemos y intentaremos adoptar parte de las mejoras que entre todos decidáis. Oye, y como tengo tiempo, si necesitan alguna duda, las puedo solucionar, ¿eh? Ah, Que yo la es tengo verdad, por la venga, mano, va. ¿eh? Incluso Jaume os puede echar una manita y os soluciona algunas dudas. Venga, pues continuamos. Cosas interesantes. A ver, anecdotillas. ¿Tenemos algún proyecto que digamos... Hostia, este proyecto es el principal reto tecnológico que tú has tenido en tu vida como ingeniero o el proyecto más significativo que dices, mira, este es el que explico siempre en Navidad a mis cuñados que siempre hablo de este, ¿cuál sería? Y que no sea confidencial, que acuérdate que aquí todo acabamos en la cárcel, ¿eh? Claro, es que ese es el problema. Es que ese seguramente es el que no puedo explicar. A ver, ahora mismo estamos manejando un proyecto, manejando varios proyectos muy interesantes que están suponiendo para el Departamento de Ingeniería un gran reto. Están asociados al sorting. Perdón, el sorting, para el que no sepa, se define como los procesos de selección, normalmente en materiales o materiales naturales o alimentación, pero al final son sistemas que seleccionan buenos, malos o clasificados. En estos momentos llevamos varios proyectos, hemos hecho uno muy potente en Galicia, algo que habían intentado otras empresas durante más de 15 años y sin éxito, y nosotros hemos perdido dinero, pero Así no, Miguel lo Ángel, hemos así no. superado. Y estamos con otros proyectos donde hemos dado un paso más en la visión artificial y hemos incorporado rayos X. Rayos X, al final, forma parte de la visión artificial. Cuando hablamos de visión artificial, hemos de pensar en un espectro mucho más grande de lo que ven nuestros ojos, ¿vale? Hay toda una parte del espectro que no es visible por el ojo humano, pero ahí, en esa área, es donde realmente estamos focalizando más los esfuerzos y los últimos desarrollos. En esa parte no visible está el rayos X, y entonces nos permite ver cosas que hay dentro del producto. Pero no solo como hasta ahora se utilizaba el rayos X, que era para localizar cuerpos extraños o presencia de metales dentro de alimentación, sino para que podamos ser capaces de interpretarlos y con ayuda de inteligencia artificial clasificarlos. Esto nos está... En este proyecto estamos trabajando con Producto Natural y la verdad es que está siendo un reto y es un proyecto muy bonito donde estamos... ¿Pero en este perderemos dinero? No, yo creo que no. Bien. Del mismo modo también estamos en otros proyectos también en sorting y también alejándonos un poco de lo que las grandes empresas en el sector de visión artificial a nivel europeo mundial,
nos estamos alejando de esa zona visible y entonces estamos encontrando cosas. Cuando digo cosas, estamos encontrando bandas, longitudes de onda que nos están haciendo cuantificar elementos, productos, que permitirme que no sea muy claro, ¿En pero serio? que no ¿En serio? cuesta decirlo, ¿eh? Escucha una cosa, ¿en serio explica esto en la cena de Navidad a tus cuñados? No, Le habla de las bandas, ya por eso de ya no van. frecuencia, Por eso de... ya- por eso ya no van. Cenas solo, así cenas solo. Y ahí supongo que según el vinito que has tomado les habla de poltergeist, de una banda, que hay voces, no subáis arriba, que... No, es complicado hablar de algo. Sin decirlo Sin que decir es lo una que movida, es. es una movida. Es el problema que tiene nuestra... Claro. De hecho, hasta para hacernos publicidad. De hecho, mira, Claro. todos los invitados que vienen al podcast, que les enseñamos un poco la empresa, las instalaciones y tal, me dicen, hostia, vosotros en la web no explicáis ni el 5% de todo lo que hacéis. Ya, tío, pues es que el otro 95% Es muy Es que es la confidencial y no te lo confidencialidad ya puedo no decir. Es el momento que estás haciendo el proyecto. Es que muchas veces son a 3, 5, 10 años vista que tampoco lo puedes hacer. Ni usar tecnología que has aprendido o lo que sea para siguientes proyectos. Y eso es muy complicado. De hecho, tú miras lo que dices, la web o el portfolio. Hay clientes que, por ejemplo, te dicen, en la web no puedes hacer publicidad, pero en el portfolio a título personal lo puedes enseñar. En privado, ¿no? En privado y más. Porque a veces le dices, coño, ¿qué le enseño? ¿Sabes? Las plantitas que tengo Claro. en la nave, ¿sabes? Claro, al final dices, bueno, va, pues este se lo enseñas, pero no hagas publicidad. Bueno, eso. ¿Y hay algún proyecto que os haya caído en las manos, que hayáis pensado, hostia, esto no tiene ni pies ni cabeza? O sea, Cada que semana. esto... Cada semana. Además, mi ojo- Frecuentemente. sí, mi ojo clínico es la hostia, porque hay algunos que dices, hostia, Pedrín, se va a pegar una hostia. Y luego ha triunfado como la Coca-Cola. Y otros que dices, esto ni que no. ¿Vale? Y luego- Ahí está en la cola del paro. Pufo total, ¿no? Ahí está la... Sí, o sea, hay Muy casos difícil. que... Ideas que tienen... Que luego es verdad que son ideas que a lo mejor vienen y gracias a nuestro equipo de trabajo se le va dando la vuelta a lo mejor o va evolucionando y de la primera idea loca luego acaba siendo algo más con los pies en el suelo. Más realista. Sí, correcto. Pero a veces ahí, ¿sabes? Se va poniendo la cara así, abres mucho los ojos, ¿sabes? Y dices, ¡ah! A veces los acompañas a la puerta. Venga, venga. Oye, muy bueno el café, ala, venga. Venga, venga. Hostia, yo recuerdo uno hace bastantes años, muchos años, que era un tío que no quería... O sea, el objetivo era noble. Lo que pasa es que la ejecución no quería gastar tanta madera para hacer los palillos de comer chinos, los palillos asiáticos. Y entonces contactó con nosotros para ver si le podíamos hacer unos palillos que solo tuviera la parte de madera, lo que entra en la boca, y el resto fuera un trozo de otro material, ¿no? Y entonces en cada comida pues tenías que roscar la madera para poderlo deshacer, tirabas el trocito solo de madera, pero el resto de palillo lo aprovechabas de comida a comida. Y claro, el hombre me lo explicaba, es que esto es el futuro. Lo va a petar. Es que es el futuro, es que esto la gente cuando lo vea me lo va a quitar de las manos. Y yo decía, hostia... No sé cómo ha acabado, ¿eh? No hicimos el proyecto, pero... Ya joder, no me macho. llegó a mí, por lo tanto... Yo no lo he visto en ningún sitio. No. Muy fuerte aquello. A ver, nuestro objetivo de este año aproximadamente es establecer una estructura fija de en torno a 100 empleados, más o menos por los que estamos. Y es verdad que nosotros tenemos que decir que de nuestros 100 empleados, pues no sé si el 75 o el 80% son diplomados universitarios y la inmensa mayoría son ingenieros, ¿no? Entonces nosotros hemos visto durante todos estos años cómo ha sido la evolución del personal que se dedica a la ingeniería. De hecho, el otro día estaba hablando con mi hijo mayor, que está planteándose qué estudiar, y estaba viendo las notas de corte de nuestras carreras y han caído un montón. O sea, lo que en su momento para entrar necesitabas un 7, ahora casi te hacen la ola para que entres a estudiar. No todas las ingenierías, pero hay algunas que han bajado muchísimo, ¿no? ¿Vosotros sabríais decir cómo ha sido esta evolución? ¿Cómo era la forma en la que se trabajaba pues hace 20 años? ¿Cómo trabajaba un ingeniero joven hace 20 años y cómo son los que lo hacen ahora? Vosotros lo vivís en vuestro día a día. Yo diría que por las ganas. Yo creo que antes se tenían más ganas. Yo cuando entré en el Centro CIM, yo llevaba como profesional trabajando 5, 6, 7 años.
Y cuando fui allí me dijeron que no tenía suficiente bagaje. Hostia, me quedé. Y me dijeron, no, pero que hay una plaza de becario. Y yo, claro, entre cabreado, y dije, hostia, si aquí son tan buenos, yo quiero estar aquí. Yo quiero ser el becario, ¿no? Total, que lo acepté. Mi madre me llamó de gilipollas, ya me he engañado, no sé qué. Entonces, yo ponía por delante mi formación, mi conocimiento, mi experiencia en el trabajo, por encima del valor. No pregunté el primer día cuándo eran las vacaciones. Claro. Por eso, Hay gente que te viene en la entrevista y te pregunta, ¿las vacaciones cuándo son? No, pero ojalá fueran las vacaciones. El horario cuándo es. O sea, yo la diferencia que noto son en las ganas. Bueno, sí, las exigencias también. O sea, lo que dice Miguel Ángel. Nosotros íbamos haciendo ahora, por suerte tenemos un departamento de recursos humanos y te hace el primer filtrado y ya te llega la cosa más filtrada. Pero antiguamente ponías el anuncio, cogías, te leías todos los currículums, hacías las entrevistas y lo que dice Miguel Ángel yo se lo he notado muchísimo de unos años para acá y quizá un poco más acelerado de la pandemia para aquí, ¿vale? De que antes, o sea, veías a alguien con ilusión ahí que te decía, hostia, ¿qué proyectos trabajáis? ¿Y con quién? ¿Dónde me sentaré? ¿Y qué proyectos hacéis ahora? ¿Y cómo no sé cuánto? ¿Y qué tecnología? ¿Y con qué? Claro, No sé y qué. ahora ves a alguien ahí que se te pone con un toque de arrogancia. ¿Qué planes de formación tiene la empresa? Bueno, pues... Pues esto y aquello y tal. Esto de las 35 horas se va a implementar en breve, ¿sabes? Teletrabajo, por favor. Of course. ¿Sabes cuántos? Los viernes, lunes... No vayan a trabajar a la oficina. Claro, es que eso está muy lejos. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y al final, cuando has terminado, dices, es que no has preguntado ni qué vas a trabajar, ni cuál es tu posición, ni salario, horas, días de teletrabajo. ¿Fruta? ¿Hay fruta en la Fruta, oficina? ¿Hay no sé fruta? cuánto, Porque ¿sabes? si yo a media mañana me gusta Y la claro, manzana. Claro, te viene primero y lo echas a patadas. Pero claro, cuando vienen todos, dices, al final, Hay que filtrar. los pantalones, ¿sabes? Hasta los Bueno, a ver, tobillos. fruta podemos poner, va, venga. Bueno, va, pues este solo ha pedido 4 de las 10, ¿sabes? Y venga, ¿sabes? Y sales y te ves luego en ese sitio y le das un boli cuando se va a una universidad, ¿sabes? Ahí, porque al final dices, no, pero fuera bromas, la verdad es que sí que hay un cambio Pero ¿creéis que es un tema que se ha perdido la generacional. vocación? ¿Crees que tiene algo que ver con la vocación nuestra de la ingeniería? ¿No? No, porque yo A ver, pregunto yo en creo estos que sectores... es un cambio, O sea, para- un cambio de valores que hay Sí. en la sociedad. Sí. En general, ¿no? Sí. O sea, ahora se promueve y que está muy bien, ¿no? Que estén más en casa, que tengan más tiempo libre. Y a mí me parece bien que tengan más tiempo libre, estés en Sí, casa. los Pero no extremos puede todos son ser malos. que hagas menos horas y encima quieras cobrar más. Claro, que luego es eso. Claro, o sea, no me llega la pasta y luego vas a ir intentas reservar para tu mujer y para ti una cena y es imposible reservar en ningún lado. No te llega la pasta o no te llega para todo lo que tú quieres. Ya. Entonces no hay equilibrio, no se fomenta el esfuerzo. A los chavales no les dejan suspenderlos en las clases. ¿Por qué? Si el chaval no supera el año, ¿por qué no repite? ¿Por qué no le dejan que repita? ¿Por qué no hay que empujarlo hacia adelante? Lo que le estás diciendo es que da igual que apruebe o no. Que da igual que tiene que estudie. seguir pasando los cursos. Pero porque se ha esto es cambiado así. el todo. Coño, pues entonces cuando llega a ti, pues el chaval lo que quiere es vivir bien, es lo que le han Pero eso enseñado. pasa en los colegios, o sea, el colegio antes te echaba tenías una notita en la cartera del profe y pensaba la que me va a caer en casa, ¿sabes? Antes de llegar a casa dabas unas cuantas vueltas a la montanita, nada, pachana. Ay, ¿Cómo le digo? Pillo. Ahora como te das la notita, ya verás mi madre, mi padre cuando venga. Correcto. ¿Sabes? Y el que pillas al profe. Pero además es de verdad, mujer que trabaja en un colegio, o sea, es cuidado lo que dicen, cómo lo dicen. Si ya crecen así, pues bueno, al final es un cambio generacional. Al final. No, a mí yo me sorprende un poco porque al final, hostia, nuestra profesión, la carrera, los estudios, todo, es muy vocacional. O sea, tú no te metes a ser ingeniero y a sufrir lo que se sufre en esa carrera
si realmente no tienes un poco de interés por la creación, el diseño, el hacer cosas nuevas, ¿no? Es como los médicos, hostia. Tú no dices, mira, no tengo muy claro que estudiar, pues voy a hacer médico, voy a estudiar 10 años de carrera. También, no, macho. También es verdad que depende, evidentemente, ser ingeniero es vocacional, o sea, o el diseño, ¿no? Pero sí que es verdad que donde nos metemos nosotros son líos. O sea, te ponen a prueba. Nosotros sufrimos bastante. Los proyectos. Y nuestra gente igual. Los sí, pones a prueba cada día, porque hoy vienes, oye, hay que hacer aquí un dosificador de maíz. Y mañana dices, pues aquí hay que hacer un triturador de baterías de coche. Y el otro coge los rayos X y ya Claro, no sé qué. entonces la gente pues se pone a prueba. Entonces hay gente que eso le incomoda. Por lo tanto, también te puede gustar la ingeniería, pero a lo mejor te gusta un puesto, ¿no? Como los que hay en la red eléctrica que hablábamos, que te dan 500.000 pavos al año y luego si tienes un apagón, Oye, a mí no me... ya lo miraremos, yo no sé nada. Entonces también ¿no? es más exigente estas posiciones. Yo creo que al final la gente que sale de las carreras o de los grados que estén estudiando tienen mucha prisa por llegar a según qué sitios sin estar suficientemente preparados. Porque al final tú puedes haber hecho una carrera, puedes haber aprendido muchas cosas, pero hasta que no lo aplicas en algo real, que en caso de que no lo apliques bien, cuesta mucho dinero para la empresa para la cual trabajas, pero también para el cliente que ha confiado en esa empresa. Y las personas que al final pues, entrevistamos en nuestro día a día, te das cuenta que tienen unas expectativas que quizás no se corresponde con lo que uno pensaría que tiene que ser. Y no es un tema de que la empresa tenga una idea y el trabajador tenga que tener otra, sino simplemente que por el hecho de estar optando a un puesto de trabajo piensas que puedes poner encima de la mesa unos requerimientos que son bastante inasumibles. Y eso, cuando no es algo aislado, sino que es algo muy recurrente, pues genera un problema. Porque al final hay veces que no puedes aceptar esas condiciones, no ya porque no creas en ellas, sino porque generarías un agravio al resto de compañeros que forman parte de la empresa. Entonces, el tema del personal es un dolor de cabeza muy grande para una empresa como la nuestra. Me imagino que para muchas, pero para la nuestra, sin duda. De hecho, tuvimos que crear un departamento de recursos humanos porque, evidentemente, a medida que vas creciendo, pues necesitas otras herramientas para poder hacer esa gestión, pero justamente para intentar que no fuera un problema lo que estaba empezando a ser. Bueno, es que se crea el efecto dominó, es lo que has Claro. dicho. Claro, según qué decisión tomas aquí, automáticamente ahí al final dices, hostia, es que porque a este le has subido, le has promocionado, a aquel cree porque llevo más tiempo, y bueno, es complicado. También es verdad que ahora nosotros no era obligatorio tener un máster después de la carrera y muchas veces si no tienes un posgrado también, o sea, antes pues, te acabas la carrera, te ponías a trabajar y después, bueno, pues si veías la necesidad, pues un máster para perfeccionar esa. Ahora, un abogado o cualquier otra carrera es obligatorio tenerlo. Salen mucho más tarde, mucho más formados en teoría, pero ya exigen Pero igual más resultados. desconectados. Yo creo que eso se ha perdido. Yo, por ejemplo, yo creo en la FP Dual, ¿no? Y tenemos muchos chavales que han entrado como becarios y que luego se han quedado y están ocupando a día de hoy puestos relevantes, Sí, ¿no? sí. Y son gente que se ha ido estudiando y trabajando en la empresa en paralelo. Que es como se aprende. Y yo eso... Yo Chapó, ¿no? Yo no tengo capacidad para recomendárselo a nadie, pero a mi hijo sí que es, y a mi futura hija lo voy a recomendar siempre. O sea, hay padres que pretenden poner a su hijo en una burbuja. No, ya lo pago yo todo y que se informe bien y que vaya a Londres y que aprenda inglés y haga el máster y ya con 30 años que no sabe lo que es trabajar. Entonces yo creo que eso no es bueno. Ahora, tengo una chica excelente trabajadora, visión artificial, ¿Y mejor persona? con 2 carreras, un máster, tal, me encajaba en el perfil. Y estaba muy interesada, sí, tenía muchas ganas en este caso.
y le dije, la condición para contratarte va a ser que no estudies más. Ponte a trabajar, por favor. Porque me decían, ¿crees que un máster ahora de inteligencia artificial? Digo, te Ponte a contrato currar. si no estudias más. Y efectivamente, no quiere decir que no estudie más, pero Claro, trabaja, claro. trabaja y luego Arremángate ya. te vas formando más donde te interesa. Pero yo creo que es muy positivo que la gente vaya trabajando. Quería poner en común con vosotros una circunstancia que me pasa bastante con los invitados del podcast, sobre todo aquellos que han desarrollado algún tipo de producto, tecnología, una innovación y la quieren poner en el mercado, pero o que no son ingenieros o que no tienen ellos una formación, experiencia industrial muy clara y se enfrentan pues al emprendimiento de sacar algo al mercado sin tener o todo el conocimiento o el bagaje o la experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que me dicen habitualmente? Mira, yo planteé hacer este proyecto, fui a hablar con una empresa, con una ingeniería, con un estudio de diseño, con lo que sea, y me plantearon, bueno, pues que en 3 meses estaba el proyecto hecho y, claro, yo firmé con ellos pensando que en 3 meses tendría el producto en el mercado y, claro, o sea, al final han tardado 2 años. Claro, para mí es como muy evidente, ¿no? O sea, tú en 3 meses justo vas a tener una web como bien hecha como para tener un producto con los moldes en el mercado, marcado CE, normativa, o sea, impensable, ¿no? ¿Cómo enfrentamos nosotros eso? O sea, ¿cómo lidiamos internamente con ese formato de clientes que seguro que por nosotros también ha pasado? Alguien que te diga, no, es que esto lo necesito, te voy a sacarlo en mercado en Navidad porque quiero aprovechar la campaña de Reyes. Y tú dices, ¿qué me estás contando? Bueno, el problema es que luego a ti te vienen rebotados o como normal es lícito, la gente que quiere llevar un proyecto al mercado mira varias empresas. Y cuando tú le hablas de año y medio o 2 años, no, o sea, hay otros que me lo hacen en 3 meses, me han dicho. Claro, tú te cuentas ahí. Hoy, por suerte, como tenemos muchísimo trabajo y a un prestigio y demás, pues dices, bueno, pues ves y hazlo con ellos. Pero cuando estabas más jodido de trabajo y tenías que estar dándole explicaciones y justificándote tú el por qué ibas a tardar, o un proyecto de este tipo, aunque sea una chorrada, pero se necesita unos plazos, Sí. ¿vale? Justificándote, porque hay otros que a lo mejor, por lo que sea, por acción comercial o porque inexperiencia o lo que sea, les dicen plazos mucho más cortos, bueno, pues te comías tener que estar ahí justificando ese tema, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy es, bueno, pues si quieres hacerlo en 3 meses, ves con ellos. La gran mayoría luego vuelven, hostia, bueno, lo que dices tú, los has tenido aquí como con tertulianos y Sí, algunos han acabado aquí de vueltas. varios. Sí, sí. Es que yo creo que al final, igual que hablábamos de que la parte de recursos humanos es algo muy crítico en una empresa, considero que es igual de crítico para una empresa tener un cliente que no sepa lo que está haciendo. O sea, consciente. Ese es el cliente más peligroso. No es el cliente que te plantee el reto más difícil o el que te diga que esto tiene que costar un poco menos de lo que tú le has dicho. Para mí el problema principal a la hora de enfrentarte a un proyecto es que el que tengas delante entienda lo que es ese proyecto, lo que implica, lo que va a suponer, que entienda que cuando le estás diciendo algo es algo razonable y Y lo que muchos... va a valer, y lo que va a Sí, valer. claro. Y eso es algo que al final es muy importante intentar cribar de principio, porque si no consigues hacer ese cribaje, te encuentras después a veces metidos en proyectos en los que parece que sea un contrincante con el que estás luchando, más que alguien al cual acompañas en el proceso que él necesita. Con lo cual, es la otra parte compleja para una empresa, y más una empresa como nosotros, que tocamos temas que son pues, de cierta complejidad, que el interlocutor que está al otro lado entienda perfectamente que las cosas, el juego que se está jugando. que las cosas no son tan sencillas como otras personas dicen o como ellos simplemente creen. Es muy complicado. Sí, hay eso. una componente de psicología, el hacerle entender todo el proceso, el desgaste que va a haber en un proceso así. O sea, no es que el cliente diga menos tiempo, menos dinero, que eso todos los clientes te lo suelen decir. Es que realmente el menos tiempo, menos dinero no sea coherente o no sea consecuente para que ese proyecto pueda acabar como se merece. Entonces, ahí es un problema que tenemos que lidiar en el día a día
Mucha intensidad. Sabemos lo que éramos hace 20 años y sabemos lo que somos ahora. ¿Sabemos lo que vamos a ser de aquí a 20 años? Pues mira, yo por mi parte, realmente. ¿Tú sí. sabías lo que eras? ¿Eh? ¿Tú sabes lo que eres ahora? Tengo una ligera O idea. sea, porque esas afirmaciones yo las cuestiono. No, yo en serio, o sea, realmente, o sea, yo, si de aquí 20 años consiguiéramos lo que hoy por hoy somos a nivel nacional, pero a nivel europeo, es decir, un referente a nivel tecnológico, a nivel de diseño, a nivel de ingeniería, a nivel de automatización, pero a nivel europeo, o sea, el prestigio que aquí hoy tenemos, es verdad que ya estamos trabajando mucho en Europa. Actualmente, al menos en mi departamento, Holanda, Suiza, Austria, Francia, bueno, pero realmente tener ese nombre o ese prestigio en Europa. Realmente yo, si me dijeras que de aquí 20 años has conseguido, lo hemos conseguido ahora en 20, dices, en 20 más seríamos eso en Europa. Ostras, pues yo me encanto a los dientes. O sea, te darías por satisfecho profesionalmente, ¿no? Dirías, me he culminado mi vida y lo que he cumplido, Sí, o sea, lo bueno, que he al final conseguido me basta. Fue un pasillo, primero fue en Cataluña, luego empezamos a nivel nacional, hoy podemos decir con orgullo todos, pues hemos trabajado en todos lados a nivel nacional, y hacer esa expansión y en Europa tener ese reconocimiento. Sí, yo creo que estos próximos 20 años, llegar hasta donde dice Kim, creo que va a ser más sencillo. Es decir, yo creo que ha sido mucho más difícil la evolución de Hacer cero bien las hasta cosas. ahora que la parte que nos queda para poder tener una empresa que sea capaz de hacer lo que está haciendo para empresas de fuera de España. Y eso yo creo que es un reto muy chulo. Creo que es algo que nos apetece hacer y que va un poco en esa dinámica que decía antes de al final siempre intentar pues, hacer cosas diferentes de las que haces en ese momento. Si al final te quedas quieto, pues es difícil que puedas avanzar. Pero en cambio, plantearte un objetivo tan ambicioso como ese, yo creo que tiene que ser lo que... ¿Vamos a vender el Fabriker por toda Europa en los próximos años? ¿Solo Europa? Bueno, yo si vendemos en Europa, a mí tampoco hace falta Todo el saltar. mundo tiene el mismo Ahora problema, con ¿no? Trump hay mucho problema saltar allí, ¿eh? Bueno, nos vamos al sur, que ahí sí está bien. Y me gusta la música colombiana, esto me gusta. Sí, está bien. Pero Estados Unidos, macho, ¿lo habéis escuchado? Están separando a los maridos y a las mujeres porque la mujer era inmigrante. Pues, Sí, se les ha ido de las la manos esto película, un poco. la película mal. O sea, está para no pisar aquello, ¿eh? Trump es un poco peligroso. Sí, Para no bastante. pisarlo. Vendemos Fabriker ahí bien, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Y si le ponemos números a esto, o sea, si el reto ya decir qué es lo que queremos ser en 20 años es difícil, a nivel económico va a ser peor. Pero aproximadamente nuestro presupuesto de este año, del 2025, dice que deberíamos hacer unos 10 millones, que estamos a mitad y bueno, más o menos estamos ahí. Así que con un poco de suerte lo cumpliremos. Si hemos tardado 20 años en hacer 10 millones en 20 más, ¿qué hacemos? ¿Hacemos 20? No, yo creo que haremos más. Es exponenciales, hombre. Yo creo que haremos más. Sí. Los principios son más jodidos que el crecimiento. La prueba está en que nosotros, desde que montamos la empresa, el crecimiento, pues excepto cuando tuvimos el problema... Que la verdad, hay que decirlo, ¿eh? Claro. Casi nos fuimos a cero. Sí, O sea, sí, fuimos fue de verdad, fue una época muy, muy, muy complicada. De Mala. pensar O sea, de realmente- hecho, nosotros tenemos 20 años, pero si dijéramos que tenemos desde Sí. el 14 por ahí, pues casi Hombre, que no sí. es ¿eh? verdad, y había muchas cosas que ya teníamos, ya tenías unas bases, no es lo mismo. Pero después hay otra cosa que añadir. El precio ahora en Europa es mucho mayor, se paga mucho mayor. Entonces, solo eso, haciendo el mismo trabajo, debería ser mucho más. Pues entonces a vender a Estados Unidos, que se paga más todavía. Siempre está atrás. Bueno, pero en California... Y está lejos. California... No está mal ahora, ¿eh? California se están pegando un California poquito. sí. A Toronto. No, Hay mejor Tecnorobot ahora, ahí funciona otra vez. Sí, para los yo estudios. creo que somos una empresa mucho más madura de lo que éramos hace 10 años, hace 15 años. Yo creo que somos una empresa con muchas más capacidades, con mucho mayor potencial del que teníamos en aquel momento. Al final, nosotros hemos gestionado el crecimiento de la empresa, pero ayudado por personas que han estado en nuestro día a día constantemente. Y yo creo que el ser capaces de dar ese salto a una empresa, pues que sea una empresa que sea un referente no solo en España, sino también a nivel europeo, va a llevar consigo pues, que tengamos mucho más proyectos encima de la mesa, muchos más trabajadores, tenemos mejores herramientas y por tanto
yo creo que los próximos 20 años van a ser muchísimos, vamos, seguro, muchísimo mejores que los que hemos vivido hasta ahora. Muy bien, pues para ir acabando, vamos a hacer algunas preguntas más personales. Si tuvierais que darle un consejo a alguien, a vuestro yo, cuando empezasteis con esta empresa, hace 20 años, o si no es a tu yo, a alguien que vaya a empezar ahora en el emprendimiento, que se vaya a lanzar, que tú ya sabes lo que tiene que sufrir, pero él no es consciente, o si no es del emprendimiento, de lo que sea, vinculado a la ingeniería, a la gestión de personas, de financiero, lo que os dé la gana. ¿Qué es lo que creéis que le podríais decir a alguien? Haz una maleta y corre. Huye, ¿no? Haz una maleta y corre cuesta abajo, que te cansas menos. Es más fácil. Es más fácil. Bueno, yo la verdad es que no me arrepiento de nada. Yo no me imagino. No, no es por arrepentirte, no me pero- imagino trabajar No. para alguien en una mesa dibujando máquinas. O sea, No me lo imagino. ¿tú animarías a cualquiera, Yo que, animaría aunque, a a que cualquiera, emprendiera? Claro, que no pese tenga a por las hostias? bandera hacerse rico. O sea, que se sintiera... joder, yo todavía llevo un Renault y a mí me encantan los Audis. Bueno, pues al final tú tienes que ponderar dónde inviertes el dinero en tu vida y dónde inviertes tu vida. Entonces, si la quieres invertir en algo que te gusta, pues tienes que poner en un segundo lugar la parte económica. Que luego te llegue o no, pues evidentemente a todo el mundo le gusta que además de disfrutar, pues te ganes bien la vida. Pero no puedes tener como bandera, que es lo que estábamos comentando antes, El forrarte, ¿no? forrarte desde ya. O sea, el Hay que esforzarse. el concepto cripto bro, ¿no? De Es que invierte en esta cripto y... Nos lo hemos pasado muy bien. O sea, han sido 20 años en los que hemos tenido momentos difíciles, pero nos lo hemos pasado muy bien. Yo no imagino, si me tuviera que poner 20 años atrás o decirle a alguien, algo a alguien que empieza ahora, yo le diría, lánzate. ¿Se lo diréis a vuestros hijos? El problema, ¿sabes cuál es también? O sea, está claro con lo que dice Óscar. Nosotros nos lo hemos pasado muy bien, primero porque somos amigos. Entonces, cuando tenías que hacer un viaje, pues aparte de currar como un cabrón, pues el ratito que tenías libre, pues te lo pasabas bien. Y anécdotas y demás. Pero también, ligado a esto de homenaje, ¿qué pasa? Un chaval joven ahora va a empezar una carrera o lo que sea y ve que un youtuber Ya. dice 4 gilipolleces. Bueno, mirando a mí, forrado. ¿Vale? Dice 4 gilipolleces, o algunos, porque a lo mejor hay algunos que tienen contenido un poco interesante, pero es que hay algunos que es lamentable. ¿Y cuánto ganan? ¿Sabes? Entonces, claro, a un tío después dile... Te has de esforzar. al chaval, no, forzad, que tú serás arquitecta, o serás mecha, o serás batería y tal. Y en los Entonces, primeros años no cobrarás. Exacto. A ver si dice que sí Entonces o te sí. dice, vaya, ¿sabes? No, yo invierto en criptomoneda porque a partir de aquí esto lo revierto, esto y decir, con soy multimillonario. Ajá. Ya. Entonces, ¿Tu yo de hace 20 años? No sé, le diría lo que me dijeron a mí probablemente, ¿eh? Vale, ¿qué te dijeron a ti? Que comience a pensar qué tengo que hacer cada día para ganarme la vida y con ilusión, o sea, piensa cómo quieres encarar tu trabajo, cómo quieres hacer Hostia, eso me suena. tu proyecto, sí, lo dijiste tú. Pero recuerdo mucho esa charla, ¿eh? Ahora eres tú quien decides, nadie decide por ti, entonces busca la manera de decir lo que más te convenga y lo que mejor te vaya. Disfruta de lo que estás haciendo, pero toma decisiones y para adelante con ellas. Y al final es un poco, creo que lo que hemos ido haciendo todos. Las decisiones que tomas se pueden cambiar, porque al final todos nos equivocamos y podemos poner un punto y coma, pero punto y seguido, pero bueno, no nada más que eso. Disfruta de lo que haga y toma decisiones. No dejes que los demás lo tomen por ti. Para eso ya están los bancos. Esos toman un montón de decisiones por ti. Paga. Te suben las comisiones, te bajan Sí. los intereses. O el Estado, o todos estos. Sí, están el Estado. también. Escucha, Jaume, cualquiera a quien le digas que 5 socios han aguantado 20 años sin pelearse, pues nosotros no nos hemos peleado nunca, te dirá que es mentira. Mentira no es, porque no es verdad, no es mentira, jamás nos hemos peleado, siempre hemos estado, no siempre nos hemos llevado bien. ¿Hay alguna clave del éxito? ¿Por qué a nosotros nos ha funcionado y a tantísimos socios no les ha funcionado? Ya no 5, 2. Bueno,
Creo que, visto de un poco si mira desde fuera, creo que el secreto está primero en que somos amigos, aunque las amistades también se rompen, y que cada uno respetamos nuestro trabajo como tal y lo valoramos. O sea, yo valoro mucho lo que hace Miguel Ángel, lo que hace Kim. Aparte, te digo más, o sea, creo que no sería capaz de hacer nada de lo que hacéis ninguno de vosotros. Y creo que en el respeto y el valorar lo que hacen los demás y todo es el secreto. Y muchas veces que puedes descarriarte, ostras, este tío porque hace esto, paras a pensarte y dices, si es que no sé lo que está haciendo porque realmente no me veo capaz de hacer lo que hace Óscar bueno, pues con el departamento que lleva. Sí, lo de Oscar es ciencia ficción. ¿No? Bueno, Ciencia Óscar, ficción. Kim, este tío es capaz de desarrollar una cosa que viene un tío y tú te lo quedas mirando así, esto no va a funcionar en la vida, Te lo suelta ¿sabes? encima de la mesa y luego lo hacemos. Y el otro igual, ¿sabes? Es que es lo mismo. Las Entonces, cosas un poco... importantes las ponemos todas en común y damos nuestra opinión, pero al final es lo que dice, vamos, ¿no? El respeto y la admiración profesional de cada uno de nosotros, que dice, bueno, pues si él ha decidido eso, es que será lo mismo. Y al final el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? Correcto. Al final, sí que hay casos que dices, hostia, pues sí, ¿sabes? Pero Está está la confianza. O sea, el primer factor es la confianza en el resto de socios. Pero es que después de esa confianza que tú puedes dar a una persona, sí que es verdad, no somos ONGs, tiene que haber un resultado. Y al final siempre todo el mundo ha dado ese resultado. A lo mejor un año uno le ha ido peor que al otro, pero al final se han hecho inversiones. esas decisiones que a lo mejor has dicho tú, hostia, este tío, de verdad que ahora me meter aquí una estructura de 5 tíos, 2 máquinas y tal, porque yo a veces lo he pensado. Bueno, la cuestiono, se lo comento a él, pero oye, para adelante, si tú la crees. Y al final esa decisión que ha tomado con esos 5 personas, esa estructura y tal, digo, hostia, pues chapo. Ha funcionado. Y así cada uno. Entonces también, vale, sí, somos amigos, pero coño, si tú llevas 3 años y cada año pierdes 300.000 euros, igual ya el tercer año ya no soy tan amigo tuyo. No seamos aquí, ¿sabes? Entonces, una cosa es confiar y una cosa es... Igual dejas de caerme quiero, también, pero no ¿no? tanto, coño. O sea que también, o sea, pues, sincero es que al final todo el mundo, como él dice a veces, ¿no? Los números me avalan, pues han avalado nuestras decisiones, los resultados. Sí, yo creo que al final, un poco corrigiéndote, porque no es verdad que no nos hayamos peleado nunca. No, nos hemos peleado. Nos hemos peleado, yo creo, 2 veces. No, más. En el póker ahí en el loft. Es lo que iba a decir. Es lo que iba a decir. Una vez fue en Mykonos, porque Kim quería ir a comer a un sitio que los demás no queríamos, y hasta que no nos convenció, no paró. Puede ser. Y Puede después, ser. lo que dice Miguel Ángel, siempre ha sido en momentos de ocio. Esa timba de póker, que esto cómo lo gestiono. Qué En pena el trabajo haber perdido nunca. esas timbas de póker, ¿eh? Sí. En el trabajo nunca ha habido un problema entre nosotros que, vamos, yo no recuerdo que nunca hayamos tenido, no discrepancias, sino un problema. Discrepar está bien, pero que eso haya generado un problema, nunca. Y yo creo que es un poco la clave de haber llegado hasta aquí. Porque no es habitual que una empresa empiecen los mismos socios y 20 años después sigan los mismos socios. Es raro. Y eso es muy raro. Y que nunca ninguno haya tenido el arrebato o la tentación de decir, paso de esto porque me genera más problemas que otra cosa, yo creo que es meritorio y al final es la clave de haber llegado hasta aquí, sin duda. Muy bien, chicos, pues la última pregunta, va. Nos vamos a comer. Merendar. Sabéis que todo el mundo hace la misma pregunta, responde la misma pregunta, que es ¿cuál ha sido tu mayor cagada profesional? Bueno, Así que, Miguel Ángel, si... No, por favor, no. Yo tengo muy clara la mía. sí, yo también la mía. Si queréis empiezo yo. ¿Cómo ves? Pues venga, yo sin duda mi mayor cagada de siempre ha sido pensar que los bancos eran amigos míos. O Los bancos no son amigos tuyos. ni el Estado, ni el banco ni el Estado es amigo tuyo. Y tú y yo No son amigos. Son amigos de conveniencia. Cuando las cosas te van bien y estás bien peinado, oliendo a perfume, tranquilo, relajado, entonces sí. Pues te llaman y te preguntan qué puedo hacer por ti, qué necesitas, en qué te puedo ayudar. Cuando es al revés y eres tú el que les pides ayuda
y no siempre te ayudan como tú esperarías. Hablo de los bancos, no de las personas que trabajan en los bancos, porque eso sí que hemos tenido mucha suerte y siempre hemos tenido interlocutores que, por fortuna, han estado muchos años en esas empresas, en esas posiciones, y creas unos vínculos que son, pues, que ayudan a que las cosas puedan fluir. Pero yo recuerdo ese 2010, 2011, 2012, en que se cerraron las puertas y nunca se me va a olvidar. Confiar en que todo era en aquel momento susceptible de poder, pues, hablar, dialogar, conseguir. Esto lo podemos arreglar, ¿no? No, Vale. no, para Para nada. nada. Ya nunca más me pasará. Yo, mira, quizás la mayor cagada, pero en este caso rompo una lanza a favor nuestro, que fue un poco obligado, ¿vale? Porque ligándolo un poco a lo que hablábamos de la crisis, que nosotros la notamos quizás 2-3 años después y demás, bueno, porque al final nos asociamos con una gran empresa, una multinacional, y al final nos dejamos sin darnos cuenta que el 80% de la facturación de aquel entonces era de una sola empresa. Es más, de hecho, hasta Miguel Ángel, su 100% del tiempo, estaba solo dedicado a esa nueva sociedad con esta empresa. Claro, en el momento que las empresas grandes ya realmente se sabe que hay cualquier cambio que viene de arriba y tú eres el último que te enteras, ¿vale? Aunque teníamos una sociedad y demás y tal, cuando esa gente cerró el famoso grifo, ¿vale? Pues claro, nos quedamos que, o sea, el cambio que hubo a nivel de facturación, de proyectos, habías dejado quizá un poquito de lado la acción comercial a nivel de marketing y los comerciales que teníamos en aquel entonces, y bueno, eso fue el último empujón también para acabar de caer empujados en la crisis. ¿Vale? Sí, aquí fue, yo creo, a nivel empresarial y tal. Yo también lo reconozco como Poco fracaso empujados también. personal. Bueno, empujados, pero Porque- al final empujar, que nos han empujado muchas veces y hemos decidido si sí o si no. Y esa vez sí nos empujaban como otras veces, pero dijimos que sí. Bueno, pero entonces porque ahí, estábamos- Sí, hombre, claro, la última decisión es nuestra, Yo claro. creo que hubo dos errores grandes. A lo mejor yo mismo pensar que sería capaz de abarcar todo y abrir el árbol tanto, que ser capaz de abrazar La secuoya. y dirigir otra, o prácticamente dirigir otra empresa. Y luego además una empresa que yo no dominaba, que yo no he Al sector estudiado. sanitario. El sector sanitario, medical device, un sector muy complejo. Ahí además un sector donde sí que hay muchas lamas y muchos ábalos y tal. Mucho coldo. Mucho coldo, donde yo tampoco me mascarilla. sentía cómodo en esas, depende de qué situaciones. Y ahí, bueno, fue un error, pero que se supo reconducir y lo reforzó, de hecho. A veces Sí, el no cometer ese error. Yo, de hecho, claro, sí, para aprender a veces tienes que cometer un a error. cualquier pyme Claro. se lo diría, o sea, que realmente nunca dependan de un gran cliente o de dos grandes clientes el mayor tanto por ciento de su facturación, porque cualquier cambio, o sea, lo que tú crees que eres hoy, no eres nada. Ni te metas donde no dominas. O sea, tú montas una zapatería si no porque te dominas- gustan los zapatos, pero tú qué sabes de zapatos. No, Sabes pero es lo que Si decíamos. Si montas un estudio de diseño y eres diseñador, pues seguramente ahí tienes algo más. No, que pero decir. sí Entonces, que es verdad que eso nosotros, sí que es un- lo decíamos al principio, nos hemos metido en muchas movidas y muchas películas, ya no solo a nivel empresa nuestra, sino de proyectos. Pero si es una pequeña parte y la vas descubriendo poco a poco, una pequeña parte de lo que es el resto de empresa, pues bueno, algunas salen bien, otras mejor y otras... Pero al menos dominas, porque ahí Tecnoromos no salió bien, pero ahí, joder, dominábamos la parte de diseño, dominábamos la parte de electrónica, la parte mecánica, o sea, teníamos Tenemos un control, al menos, sobre el producto. teníamos cartas Dominábamos técnicamente suficientes para ir a luchar. el público Ahí objetivo. que íbamos con la carta de la ilusión. Bueno, no dominábamos el público objetivo o a quien había que venderlo, que es la administración pública, que otra vez es algo muy inestable, pero sí que la tecnología. Pero en ese caso, o sea, sobre todo es el tema de tener un cliente que se te absorba. Vale, Jamie. Tu mejor Pues cagada. yo diría que la cagada ha sido confiar en Nosotros. Vale. En ti, cabrón, que me engañaste aquel día que... No, pero sí que pensaba que la cagada mía principal ha sido pensar que los colegas que tienes en tu mundo de negocios y tal son tus amigos, Sí, mentira. que es mentira. Y realmente, o sea, mira, estaba haciendo, como sabía, vas a preguntar esto. Estaba Si haciendo. te miras el podcast hasta el final, pues ya, claro. Estaba haciendo un poco
bueno, pues recuerdos y me recuerdo un día una decepción muy grande que fuimos a ver a un amigo, teóricamente, que nos iba a presentar al jefe del Estado español, el jefe del ejército del aire, o el jefe del ejército no sé qué. No recuerdo la figura exactamente. Yo sí recuerdo la figura. Un capo bueno, muy capo. para hacer una pequeña presentación de lo que estábamos haciendo el proyecto del robot y todo. Y quedamos para tomar un café el día de antes en una cafetería. Estamos hablando de un colega, ¿eh? Un amigo con el cual... El soldador, ¿no? No. Esto no sé si lo sabéis, pero bueno. Un amigo con el cual... Os voy a decir más. Yo me quedé en Chile, que cerró Air Madrid con él, y moví todo para que poder volver desde Chile a Barcelona. Conseguimos volver a Madrid. Alquilé un coche y conducí después de Chile hasta Barcelona todo el día. O sea, era ahí, que había viajado con él, había entendido colegas, se le puede decir amigos. Me recuerdo la cara que se me quedó en aquella cafetería cuando me pidió 6.000 euros por el día siguiente Por presentarnos a una persona. Y era como, se me acaban de caer. Amigo. Yo te presento al tío, pero tú me das en un sobre 6.000 euros. Claro, yo no sabía cómo mirarlo a él, porque era como era mi amigo. ¿Dónde está la amistad? Pero eso es calderilla, yo no veo la Pero... ¿Y cómo estás? Calderilla, pero a nosotros... Será ¿Cómo? el favor como amigo. Sí, aparte... Es verdad, como favor yo no creo te hasta- pidió 60, te pidió solo 6.000, 6. ya Claro, está, tío, ¿no? te hizo un descuento de 54. Pero como estas han habido varias, y que dices, es que creo que nosotros sí que cuando hemos podido ayudar a alguien lo hemos hecho desinteresadamente, y lo pienso de verdad. Creo que hay gente, como la persona que nos regaló la fresadora, que Sí. sí que te ayuda, y nunca hubiese considerado yo que es mi amigo, pero dice, oye, mira, tío, que me caes bien, que esto lo iba a tirar, quédatelo, y aprovechala, que lo vas a sacar uso, y hoy tenemos un taller gracias a esto. Sí, señor. Pero sí que hay mucho trepa y mucha Bueno, gente que te en hace... resumen, la relación cliente-proveedor es buena mientras a uno le interese. Hay que saber detectar estas cosas. En el momento que no, adiós, muy bueno. Bueno, pues habidas escuchadas vuestras mayores cagadas profesionales. Hasta aquí el podcast del 20 aniversario de IMAS. Os daría auriculares de Proton, que es el patrocinador del podcast, acordaos, pero como tenéis un montón cada uno. Vale, me podría dar uno que yo Ah, soy calla, que tienes un el montón. contertuliano Por que el ha venido culo. más veces. Qué pesado eres, tío, todo el rato pidiendo, ¿Qué ¿eh? dices, coño? Yo Todo el día. un detallet, ¿no? Bueno, chicos, Y una galateta, si ¿no? todo va bien, nos veremos en el podcast del 30 aniversario de IMAS de aquí a unos años. 25. Y a todos vosotros nos veremos la semana que viene. ¡Chao!